Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es más complejo, en el canal de la ciudad, este espacio en el que tratamos de analizar cuestiones que nos rodean y que no son tan sencillas, o cosas de las que no teníamos ni idea que existían, pero están. Hoy, el tema de hoy, tiene un poquito de esto y un poquito de aquello. Nos rodea, nos interpela a diario sin que sepamos que tenía un título. Vamos a hablar de la narcocultura, la narcoestética. No es que es algo nuevo, es un título. Tienen ensayos, libros, informes, notas. Cada 2 por 3 aparece algo nuevo vinculado a la narcocultura, la narcoestética dentro de la narcocultura. ¿Por qué elegimos este tema ahora? Por un hecho absolutamente espantoso que ocurrió en Argentina. En septiembre de 2025 encontraron muertas a 2 chicas de 20 años, Brenda y Morena, y a una adolescente de 15 años, torturadas, asesinadas en un triple femicidio que tenía todos los componentes para mostrarse como aleccionador y vinculado al narcotráfico. ¿Por qué terminamos hablando de narcocultura? Por todo lo que ocurrió días después de la aparición de los cuerpos. Empezó tibiamente en redes, decirle tibiamente es ser generoso. Fue muy álgido el oleaje de comentarios absolutamente despectivos respecto de las víctimas y respecto de los parientes de las víctimas, respecto de los padres de las víctimas, que tranquilamente pueden ser cualquier cosa. No nos vamos a juzgar, simplemente poner el punto en que en Argentina no existe la pena de muerte. Y si existiera, no sería aplicada por comentaristas en redes sociales. Fue una carnicería y después apareció un video en el cual se muestra el último cumpleaños de Lara, un cumpleaños de 15, en el cual ella aparece con toda una estética y mostrando bebidas alcohólicas que son carísimas. Y otra vez los comentarios, y los padres fomentaron esto, y qué hacían los padres, y qué querés, el que mal anda, mal acaba, y todo lo que podemos imaginar en un país que, repito, y por lo menos hasta el día de hoy, no tiene pena de muerte para ninguna de las cosas por las cuales se las acusa a las víctimas, que no dejan de ser 3 personas que fueron torturadas y asesinadas. Ahora, en cuanto a la narcocultura y la narcoestética, sí sirve para explicar, si queremos, desde un punto de vista sociológico, cómo es que 3 personas, con toda una vida por delante, terminan en un lugar de vulnerabilidad. Hubo una época, hasta no hace mucho, en la cual cada vez que ocurría un hecho trágico o un hecho conmocionante, los medios, en sus versiones digitales, cerraban los comentarios. No se podían hacer comentarios en esas notas. ¿Para qué? Para evitar malos momentos a cualquier persona que sienta sensibilidad por esa noticia que se está consumiendo. Hoy se fomentan esta clase de comentarios. Los felicito por el engagement, seguramente debe andar por las nubes, pero ¿a qué precio? ¿De qué hablamos al decir narcoestética? Hace muy poquito, un reciente informe de la BBC da cuenta que en Sinaloa hay centros de cirugía estética. Sinaloa es una región de México donde está la parte más grave de lo que ocurre con el narcotráfico en México. Es una zona en la cual el Estado está en guerra, literalmente en guerra contra los carteles de narcotráfico. Ahora, en Sinaloa es donde los consultorios de cirugía estética reciben pedidos de a decenas por semana en cirugías que promedian los $6.500 y en las cuales los hombres directamente envían a las mujeres y se comunican con los centros de cirugía estética para pedirles lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Busto más grande, cintura más delgada, glúteos más grandes, labios más grandes, determinada forma de pómulo,
todo como un starter pack, una forma de inicio. Después viene el pelo con un determinado tipo de alisado, determinado color, las uñas de determinada extensión, la ropa, cómo debe ser usada, qué tipo de ropa se utiliza y una ostentación de joyas y de tecnología de comunicación. Todo en abundancia. Narcoestética es todo en exceso. La música en exceso, el sonido en exceso, la ropa en exceso, el gasto y la ostentación por ostentar, porque el dinero es poder. A inicios de la década de 1990, en Colombia se publicó un libro llamado No nacimos pa' semillas, cuyo autor es Alonso Salazar. Fue uno de los primeros estudios más populares respecto de la narcocultura, de la cual se desprende la narcoestética. Hoy ese libro es de lectura obligatoria en buena parte de las escuelas colombianas porque apunta puntualmente a generar cierta conciencia de prevención de, ojo, ¿qué es lo que estás deseando? Ojo, ¿qué es lo que estás buscando para tu vida? Otros informes nos pueden llegar a llevar a comprender qué es lo que está pasando y no verlo como tan lejano, porque acá ya empezamos a ver determinados comportamientos. Fíjense si no, este video de un noticiero de Colombia. Transforman sus cuerpos en esculturas de carne y hueso. Pasan por el bisturí de pies a cabeza para lucir exuberantes. Es la llamada cultura de la narcoestética. Mi primera cirugía fue a los 18. Fue todo como tal prácticamente. Fue seno, la lipo y eso. Para Isabel, de 21 años, de esta manera muchas mujeres buscan convertirse en objeto del deseo de los capos. Un narcotraficante creo que busca un prototipo de chica muy voluptuosa, boobies grandes, cintura chiquita. De hecho, si no lo tienen, pues se lo mandan a poner. Y pues de hecho hay chicas que si no tienen, como quien dice, la posibilidad y pues ven en una persona que sí se lo puede dar, entonces de hecho dicen, ah, sí, y se lo dejan hacer. Pero la narcoestética, dice, esta modelo va más allá del quirófano. El narcotraficante como tal o persona muy apoderada. Creo que sí le gusta a la chica muy arreglada, que sí uñas, le gusta mucho que las chicas tengan el cabello largo. La popular práctica fue heredada en los años 80 y 90 en pleno auge del narcotráfico, en donde las mujeres se realizaban múltiples cirugías, incluso a partir de los 14 años. 14 años. La pregunta que nos empezamos a hacer todos cuando empezamos a ver estos informes es qué tanto de lo que estoy viendo me resulta lejano y qué tanto lo veo en lo cotidiano. No queremos juzgar absolutamente a nadie, pero 14 años es uno menos que 15. Y todos conocemos a alguien o escuchamos hablar de alguien que pagó la cirugía estética de su hija a los 15 años. No lo estoy inventando, búsquenlo, googleenlo. Es algo que empezamos a preguntarnos, che, ¿no estaremos consumiendo este tipo de cultura sin saber que tenía un nombre? Esta cultura de la ostentación, esta cultura de la perfección a cada vez más temprana edad, lo cual podremos vincularlo también con una falta de proyección a futuro, porque en algún momento todos envejecemos. Todos los que pretendemos llevar una vida no violenta, envejeceremos, si así lo quiere el destino. Ahora, en cuanto a la narcoestética como imagen de la narcocultura, nos desprende también el dinero rápido. Ostentarlo, pero rápido. Cada vez más temprana edad, dinero rápido. Y ahí podemos abrir ventanas a lo que se nos ocurra. La cultura del dinero rápido, mucho y rápido, mucho y fácil, está instalada y la podemos encontrar desde las apuestas ilegales en menores de edad hasta la inmensa cantidad de chicos que hemos visto sus videos desde el inicio hasta que terminaron presos, que van por los esquemas Ponzi como si fuera algo normal, y esta vez te juro que no es un esquema Ponzi. Tenés que hacer esto, lo otro, yo te devuelvo tanta dinero y cuanto más me tragas, y ahí empieza la pirámide a conformarse, pero en el medio, la oficina en el piso de algún rascacielos que exista en la ciudad de Buenos Aires, fotos en Miami, en autos que tranquilamente pueden alquilarse, el reloj más caro, el último celular, siempre mostrándose como que hay una hermosa vida, una muy mejor vida que la que vos tenés y que podés obtenerla haciendo lo mismo que él. Es ostentación pura.
no nos vamos a poner a juzgar qué es lo que pretendemos o qué es lo que está bien hacer o no, porque vuelvo al punto de inicio. Ninguna de estas cuestiones son motivos para que se aplique la pena de muerte. No queremos justificar absolutamente nada. La pena de muerte en Argentina no existe y lo que ha ocurrido es un asesinato. Cualquiera que venga a justificar después cómo se comportaban las víctimas, puede que estén justificando el asesinato. Daría para pensarlo. Ahora, cuando hablamos de narcocultura, de narcoestética y de la vulnerabilidad de determinadas personas frente a este fenómeno? De todo eso y más, y todas esas preguntas se las vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy, que no es ni más ni menos que Florencia Freijó, a quien recibiremos después de este pequeño corte en Es Más Complejo, por acá, de Canal de la Ciudad. Muy bien, vamos ya con la entrevista del Es Más Complejo del día de hoy y ya le doy la bienvenida a Florencia, Flor Freijó. ¿Cómo estás, Flor? Muchas gracias por sumarte. Por favor, muchas gracias a Y vos. la presentamos con muchísima más formalidad del siguiente modo. María Florencia Freijó es escritora, politóloga y asesora público y privada. Es divulgadora en temas de desigualdad estructural, data science e historia antigua de las mujeres. Fue distinguida por Amnistía Internacional, por el World Economic Forum y por el gobierno de la ciudad en los premios Lola Mora. Flor, ¿qué es la narcoestética o la narcocultura, deberíamos decir? ¿Cómo la definirías vos? Bueno, la narcocultura empieza o se utiliza ese término para empezar a divisar un fenómeno que tiene que ver con el comportamiento social alrededor de estructuras delictivas que se empiezan a dar, sobre todo en espacios de vulnerabilidad, pero no necesariamente en espacios de vulnerabilidad entendiéndolos como espacios de pobreza, ¿sí? Sino espacios de explotación de personas en donde también a veces se dan situaciones asimétricas de poder, incluso aunque estamos hablando de una estructura social alta, una clase social alta, ¿sí? América Latina hoy en día está empezando, o mejor dicho, hace muchos años ya está esto, pero en Argentina está empezando o estamos empezando a ver cosas que a veces veíamos de otros países sobre el comportamiento de cómo se daban estas estructuras delictivas, y las estructuras delictivas proponen, ¿sí?, una cultura. ¿Cuál es esa cultura o qué es lo que simbólicamente no deja arriba en el escenario? Bueno, una idea de un comportamiento muy segmentado sobre qué es ser varón y qué es ser mujer en esa narcocultura, en donde las mujeres lamentablemente terminan en el eslabón más alto de lo que es la cadena de desigualdad. De ahí se desprenden un montón de cosas, o sea, se desprende desde cómo es cómo el derecho penal aborda esto en el caso de hombres y mujeres y de esta asimetría de poder. Se desprende la narcoestética, que bien decías, que tiene que ver con cómo sobrevivir a esos entornos desde lo simbólico, cómo representar poder, cómo representar sumisión también a ese poder, cómo representar docilidad a ese poder, cómo representar los distintos estratos de ese poder, ¿no? Porque la cadena es distinta, entonces, bueno, quién tiene más, quién tiene menos. Todo eso se da en una especie de coreografía o performance, si se quiere utilizar la palabra, para el afuera, porque una de las cosas básicas es demostrar para el afuera, que te vean y vean que tenés ese poder, que contás con ese dinero, justamente en lugares en donde en general eso no se cuenta. O sea, que el dinero es poder. Sí, por supuesto. Y mostrar también dentro de esta narcoestética, en el caso de las mujeres, es la propuesta de aquella radiografía que se extrae de lo pornográfico, ¿no? De un porno también producido por varones, para el consumo de varones, y de cuerpos que son imposibles de sostener si no es a través de la cirugía plástica. Y cuando digo imposibles de tener, me refiero a que realmente son los cuerpos de los avatars de los videojuegos, ¿no? Que es imposible que un ser humano tenga ese nivel de cintura, con ese nivel de dimensiones en sus pechos o en la cola. Y eso lo vemos también en los videojuegos, lo vemos en los videoclips,
los vemos en todo lo que es la industria cultural y del entretenimiento. En una de las reuniones que tuvimos de producción por este tema, empezamos a encontrar infinidad de informes y de ensayos y claro, uno empieza a redescubrir cosas que había visto 1000 veces. Sí. Como que lo tenía vinculado, supongamos, a un estilo de música urbana, pero que en realidad esa estética no era por la música urbana, sino por lo que también se pretendía representar como una mezcla de bajo mundo y exceso y ostentación al mismo tiempo. Sí, lo que hay que entender es cuando analizamos la industria cultural o la industria del entretenimiento, es que esa industria tiene un lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir un lenguaje simbólico? Para que el que está del otro lado lo entienda. Quiere decir que hay imágenes que nos representan algo. O sea, yo veo esa imagen y eso me está representando algo. Bien, hace años venimos atravesando una cultura del entretenimiento que nos propone todo el tiempo, en ese lenguaje simbólico, el valor, ¿sí?, de las personas a través de lo que se posee. Y eso lo tengo que obtener para ser una persona de poder, por lo cual, si no tengo los medios para hacerlo, lo tengo que tener a cualquier costo. Entonces, le empezamos a cantar a la violencia, le empezamos a cantar a el ser mujer y empoderarme a través de la explotación sexual. Empiezan a crecer las plataformas como OnlyFans, en donde les dicen a las chicas menores de edad que van a ganar dinero de manera muy fácil. A mí me parece que el problema hoy de la narcocultura, que va más allá de la situación narco, se utiliza el concepto para divisar esto que te estoy diciendo, tiene que ver con cómo circula el dinero, quién sostiene ese dinero, quién lo puede poseer y cómo se reproduce ese dinero en distintos entornos de poder. Desde ese lugar, ¿sí?, como valor, se le empieza a enseñar a las personas que el consumo y tu capacidad de consumir, ¿sí?, de manera ostentosa te da más valor social. Y eso no importa cómo lo consigas, pero lo tenés que conseguir a cualquier costo. Entonces, se consigue de manera muy distinta, además, por una división sexogenética. El cómo ese dinero lo consiguen los varones, lo concentran los varones y lo reproducen los varones es muy distinto de cómo las mujeres podemos conseguir ese dinero. O sea, no estamos bajo el mismo paraguas en el sentido de la producción y concentración, ¿sí?, del capital. Ni del capital simbólico ni del capital propiamente dicho, patrimonial, ¿no?, y económico. Entonces, para mí hay que preguntarnos qué de todo esto está hoy en nuestras propias casas. Y está acá, en el celular. O sea, sí, los invito a abrir TikTok, que para mí hoy es la plataforma más representativa. YouTube también, que ahora tiene los shorts de YouTube, en donde el entretenimiento pasó a ser como una especie de escuela de la eficiencia de la vida. ¿Qué quiere decir? Son estas pedagogías que se desprenden de influencers, en donde te enseñan a cómo ser la persona más eficiente para producir más, para hacer que una persona de valor, el concepto persona de valor, sea una mujer de valor o sea un hombre de valor, ¿sí?, se adueñó de la cabeza y la cultura de los pibes de entre 10, 11, 12 años en adelante, o sea, cada vez a edades más tempranas. Las redes sociales tienen un problema per se, que es que todos consumimos lo mismo, no hay diferencia de edad. O sea, sí en el consumo, pero en general todos podemos ver lo mismo. A eso voy, a la accesibilidad del consumo. Y que la mayoría siempre trata de mostrar lo mejor, aunque no sea lo que tiene. Eso por supuesto, pero creo que el tema este de, bueno, ¿cómo es un hombre de valor? Bueno, se vuelve al esquema del varón productivo. Encima, vos fíjate la tensión que esto presenta, porque estamos en una sociedad que nos empobrece continuamente, ¿sí? Estamos incluso los grandes países desarrollados hoy tienen el problema del empobrecimiento a partir de variables que funcionan distinto en distintos países, pero por ejemplo el envejecimiento poblacional, ¿sí? Entonces el tema de la productividad hoy está en juego dentro del sistema capitalista. Si a eso le sumamos el tema de cómo las personas viven esa productividad y tenés todo el tiempo un mensaje de cómo ser más productivo y de que si sos más productivo y haces más cosas, consumís más suplementos, haces ejercicio de tal a tal hora, digo, te volvés un cronómetro, te volvés Alexa de Google, ¿viste? El club de las 5. Claro. Entonces, a mí lo que me parece fascinante es en estas expresiones culturales cómo la tecnología nos empieza a condicionar y no al revés. En vez de adaptar la tecnología a las mecánicas de la vida,
¿sí? Nosotros empezamos a adaptarnos para acercarnos a la tecnología. Esto es lo que me parece, y de hecho que aborda la biopolítica, esto es lo que me parece que tenemos que empezar a poder leer desde la dimensión filosófica también de cómo nos planteamos nuestros vínculos. Pensá lo siguiente, Nicolás, si yo tengo con que el valor de una mujer, ¿sí? Me lo está diciendo todo el tiempo TikTok, pasa por ser una mujer vidriera, por ser una mujer, quiero decir sumisa, pero no me parece que sea la palabra para esto, a disposición. Me parece la palabra a disposición, porque en definitiva se nos educa para estar dispuestas, ¿no? Para justamente varones, encima esto me fascina, son varones de 14, 15 años, ya abordando cómo tiene que ser el comportamiento sexual de las mujeres. Está lleno de TikTokers hablando de esto, ¿sí? Entonces, si yo crezco con todo esto, ¿cuál es el valor filosófico de cuál es mi rol como mujer? ¿Cómo se establece lo vincular desde ahí? ¿Sí? Bueno, se establece de que tengo que ser, ¿no? Como correcta, un avatar. Tengo que ser un avatar. Cada vez el error es menos plausible de cometerse. Y de hecho, la cultura de la cancelación también propone que el error sea menos plausible de cometerse. En los varones es todo lo contrario, tenés que ser productivo, tenés que tener dinero fácil, tenés que saber de finanzas a los 14 años, tenés que ya a los 14 años estar proyectando tu vida, cómo vas a sostener, qué vas a hacer el sostenimiento de la familia. Todas estas cosas que el feminismo logró politizar y plantear que este esquema de complementariedad no es funcional en lo vincular, no es funcional para el mundo de hoy se vuelve a poner sobre el escenario y se vuelve a poner con un aparato tecnológico a la medida de sostener esto de forma masiva, que obviamente no tiene el feminismo. Entonces, ¿cómo vamos a reeducar a estos hombres y a estas mujeres sobre qué es realmente lo valioso en la vida, ¿no? Se termina educando sobre la valía del capital, de esto, del tener capital, del poseer capital. Y eso es lo que nos termina llevando a la narcocultura. A mí se me abren varias ventanas, pero primero quiero agarrar y dejar acá para no olvidarnos después. Cuando analizábamos, íbamos leyendo todas las cualidades de la narcoestética, puntualmente en cuestiones estéticas, y la ostentación de la tecnología y de los relojes y de la ropa de mucha marca y el auto y Miami y la escenografía caribeña. Eso, yo salía de las mujeres y me encontraba con un universo de chicos buscando el dinero rápido y fácil a través de esquemas piramidales. Terminaban siendo todos esquemas piramidales. Dejo acá para no olvidarnos. Yendo para el lado de las mujeres, uno de los informes que me voló la cabeza y me hizo daño de leerlo, era el de una cirujana estética de Colombia, con nombre y apellido y rostro para la BBC, que contaba que operaba una treintena de mujeres por semana y que se las mandaban directamente con las instrucciones. Exactamente. Sí. Tenían que tener mucho gusto, una cintura imposible de tener de forma natural, mucho glúteo, mucho todo. Mucho todo. Y encima eso termina generando también un esquema de dependencia, porque, bueno, ¿quién te pagó la cirugía? Hay un esquema de propiedad dentro de la narcoestética. Esto es lo que me parece interesante. Porque siempre decimos, bueno, el cuerpo de las mujeres como territorio de conquista, pero ahora es directamente la intervención en el cuerpo de las mujeres. Esto es lo que simbólicamente me parece más interesante de lo que propone la narcoestética. Y lo que propone tanto en el ejercicio, esto de acá le diríamos cafillo, pero en realidad es del hombre que, vos fíjate lo que es de imposible de analizar, porque se supone que es el hombre que te protege de otras bandas narcos. Por eso Rita Segato, que ha analizado este tema en todo lo que es la región de Jalisco y lo plantea tan bien, habla de esto del cuerpo de las mujeres utilizado también como parte de lo que es la capitalización de la cultura narco. No es solo el dinero, es el cuerpo de las mujeres también, que forma parte de ese capital simbólico. No solamente que tengo los varones, dinero, poder y mucho dinero, sino que también mira las chicas que tengo. concentración de mujeres y también modifico el cuerpo de esas mujeres a mi antojo. Vos tenés poder sobre alguien cuando modificás ese cuerpo. Por eso hoy te decía también lo de nosotros acercándonos a la tecnología. Pues son los cuerpos, ¿sí? Es una cuestión
de diseñar el cuerpo humano en función de lo que solamente podemos ver a través de un avatar o el diseño de una imagen digital. Entonces, ahí también hay poder cuando yo puedo modificar tu cuerpo, mandarte a las chicas a que tengan determinada estética. Y después, obviamente, hay una capitalización, una amortización. Es tremendo. Fíjate el nivel de producto en el que te convertís, que después tenés que amortizar, ¿qué? La juventud. Esa juventud tiene un periodo de expiación. Es En algún que, momento dejas de ser joven. ¿Qué pasa con esa mujer? por eso ¿En qué yo estructura? pensaba en base a la cantidad de mujeres que aparecen y dicen, ¿cómo hacer para gustarle a un narco? ¿Cómo hacer para gustarle a un narco? Y Sí, o yo no a conozco, o sea, un... ¿conoces alguna mujer que haya llegado a la tercera edad siendo la mujer de un narco? O sea, esa es la pregunta que viene atrás. O sea, ¿qué esperanza de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Sí, lo que ¿Cómo pasa te es ves a que 10 años? cuando lo vemos así, nos resulta lejano, pero en realidad son cosas que forman parte de nuestra cultura más cercana, cuando hablamos de los daddy issues, del sugar daddy, cuando entendemos que el amor, que siempre lo planteamos como algo del orden de las elecciones individuales, no son elecciones individuales. Si una mujer sale con un varón mucho más joven, es absolutamente cuestionada y no le pasa a los varones que tienen 40, 50 años más que sus parejas. O sea, ese tipo de comportamiento se traslada después de manera aguda, si querés, a la narcocultura. Pero en realidad es el comportamiento aceptado. Digo, no hay nada extraordinario en la narcocultura. A esto quería llegar. No hay nada que no veamos en diferentes escalas de grises o dimensiones en lo que se deriva del comportamiento social hoy. ¿Sí? O sea, el hecho de el cuerpo de las mujeres como uso y territorio. ¿Qué pasa cuando de pronto en las dinámicas vinculares de los primeros acercamientos sexuales en la adolescencia las mujeres no entienden de su propio placer? Las niñas, las adolescentes, llegan a transitar su sexualidad o a adquirir información de su sexualidad con vergüenza. ¿No? Y esto no le pasa a los varones, todo lo contrario, eso se sigue viendo como algo del orden de la potencia y del poder. Entonces, para mí hay una pregunta que hacernos, porque en lo mediático o en lo noticioso se pone todo en la cuestión de la narcoestética o la narcocultura. Pero eso pertenece, o sea, esto forma parte del entramado social que hoy está abonando las relaciones de toda nuestra vida y en todas las clases sociales. ¿Sí? Una de las cuestiones que más discusiones me generó, perdón lo autorreferencial, fue a raíz del triple femicidio en Florencio Varela. Tener que aclarar 20 veces que no existe la pena de muerte ni para el narcotráfico, no existe la pena de muerte para la prostitución, que no existe la pena de muerte, o sea, no hay motivo para justificar esas muertes. Pero también se apuntó todo el tiempo a, bueno, los comportamientos de las chicas, sus familias, como si eso sí justificara una muerte. Y no hay pena de muerte para ese comportamiento, pero ese comportamiento está. ¿Cómo puedes justificar o cómo puedes explicar que sea deseable ese estilo de vida? Lo que pasa es que son vínculos de supervivencia. Y te digo que hasta lo entiendo. O sea, son vínculos de supervivencia. Son lugares despojados de todo, despojados del acompañamiento del Estado, pero despojados también de la mirada del otro. Son gente que sale de esos espacios y la gente los miran con desprecio. Estamos en una sociedad del desprecio, ¿sí? Y de la tortura hacia el otro, de no importarnos, de la crueldad en los comentarios. Entonces, después dicen, ay, bueno, el que mal las hace, mal acaba. No sé, había leído por ahí eso. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre la tortura que reciben dentro de sus espacios y la que reciben por fuera? Es imposible que, si no podemos partir de este punto en común, ¿no? Cuando entendemos la desigualdad social y entendemos que somos agentes de esa violencia y de esa discriminación, para que el tejido social se siga caldeando de esa violencia y de esa discriminación, las cosas no van a cambiar, porque las personas en sus esquemas individuales, filosóficos individuales, siguen pensando, no, yo soy una persona bien, yo hago todo bien. ¿Qué dice esta? Si yo trabajo, si yo esto, si yo no le hago mal a nadie. No, por supuesto, pero dentro de eso, de ese esquema individual, hay algo que se nos está olvidando. Sí, hacemos todo bien, pero ¿sabes qué no hacemos? Entender que somos una relación social compleja, que somos seres sociales. Y lo que no estamos haciendo es mirar al otro con algo que no sea la indiferencia. Cuando vos por años mirás al otro desde la indiferencia, cuando vos por año apoyás políticas, proyectos políticos partidarios que se basan en la crueldad y en la indiferencia, ¿sí?
Después, obvio que pones en el otro las responsabilidades individuales de lo que hizo con su vida, pero nos va a ir mal. Porque incluso aunque creas eso, yo lamento decirte que no cambia el hecho de que seamos un tejido social y que después nos pasan las cosas que nos pasan porque ese tejido social está roto. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones de supervivencia? Sí, pasa que son personas que carecen de un montón de bienes materiales que la cultura les está diciendo todo el tiempo, ¿sí? Que tengan esos bienes materiales. Consumen las Se los mismas está diciendo publicidades la que nosotros. música, se los está... Sí, y de hecho, a ver, la clase media se termina endeudando muchas veces en un montón de cosas que no necesita, ¿sí? Digamos, por la misma razón, por cuestiones aspiracionales. Y hay algo de lo aspiracional en América Latina que también es muy potente, ¿no? Que también es muy potente. Pero vuelvo sobre esto. Después, en ese tejido absolutamente despojado de protección, de crecimiento, de habilidades que tienen que ver con el arte, que el arte te permite conectarte con lo emocional y lo emocional me permite construir vínculos desde la empatía, porque así se construye, ¿sí? Una persona con conexión con el otro. En todo ese despojo en el que viven, que encima les decimos que son responsables solitos de todo ese despojo, ¿sí? Como si alguien pudiese elegir ese nivel de vulnerabilidad. Claro, de repente viene una persona que dice, no, pará, ¿sabes qué? Tu mamá que está por morirse de cáncer, yo le pago el tratamiento. Y olvídate la mesa de Navidad, ¿qué querés? ¿La mesa dulce? Yo la mesa de Navidad te la completo. Que para los pibes que quieren juguetes, vas a tener esos juguetes. Entonces, esa persona está haciendo lo que no hace el Estado, ¿sí? Esa persona está ofreciendo desde poner luces en los barrios, o sea, la autogestión barrial, pero llevada a un lugar en donde termina generando vínculos de supervivencia y por ende de dependencia. Entonces después es, che, dale, yo te ayudé con esto y el otro. Te estoy pidiendo un favorcito, andá, bueno, así que no me vas a hacer el favor, bueno, ¿sabes que tu hermanita de 13 años? Entonces ahí empieza, los vínculos de dependencia y de coerción, a esto voy, de coerción en donde el límite se termina obviamente rompiendo, ¿no? Y uno termina a disposición del otro y trabajando para el otro. Pero no hay realmente, y esto es algo que ha analizado mucho, por suerte, la justicia penal. De hecho, la Corte Suprema de Justicia acá en Argentina tiene un protocolo de actuación en estos casos, porque encontraban mujeres, o sea, ¿cuáles son las mujeres que están en el sistema penal? El sistema penal está compuesto en casi un 95% por varones y un 5% por mujeres, ¿sí? Cuando uno analiza los crímenes de ese 5% de mujeres en el sistema penal, uno lo que analiza es que no son, como siempre quieren decir, machicidios, ahí me causa mucha gracia, no son asesinatos, no son crímenes grandes, son crímenes menores en general por ser parte de la estructura de los eslabones del narcotráfico, ¿sí? Tanto como transporte, lamentablemente. Mula. Sí, mal llamados mulas. Yo trato de evitar ese concepto de mula porque es ¿viste el despojo de la Sí, la humanidad cosificación sobre... total. Es tremendo. Entonces sí, llevan a las mujeres a formar parte de estructuras de dependencias delictivas, en los que muchas veces, y esto quiero ir, no tienen conciencia de ese acto. Pero claro, obviamente el principio jurídico, hay un delito penal. Entonces, vos no tenés conciencia, pero hay un delito. Entonces, ¿cuál es esa? Ahí el sistema penal tiene que hacer el equilibrio entre entender, ¿sí?, la conciencia del delito, que hay un delito, y entender que formaban parte de una estructura asimétrica de poder y de dependencia. Y a partir de ahí por suerte, hay jueces, juezas que fallan también en función de eso. Pero bueno, también, ¿qué le ofreces después cuando salen del sistema penal? ¿Qué le ofreces? Si esto es un sistema que está agotado laboralmente, incluso para las personas más formadas. ¿Cuál es el salario mínimo en Argentina? O sea, estas son las verdades crudas que tenemos que entender. Mientras sigamos votando gobiernos en donde nos parece normal que el salario mínimo en Argentina sea un salario que no te alcanza para la canasta básica, y estamos muy complicados. Si esa no es nuestra principal problemática a nivel social, para salir a las calles y seguimos poniendo la responsabilidad de las personas en lo que ganan, cuando en realidad es un sistema laboral de explotación de los que menos tienen, y bueno, por supuesto que va a haber cada vez más personas, y es lo que se viene viendo, que se dan cuenta que pueden ganar dinero de otra manera. Y vuelvo sobre esto, yo no lo estoy justificando, estoy explicando el fenómeno. A ver, el debate histórico con la reinserción era que, bueno, bajemos la persiana y asumamos que no queremos reinsertar a nadie, pero si quisiéramos reinsertar, es complicado también cómo haces para que una persona trabaje por algo que en su actividad delictiva conseguía en
una hora o menos. Claro, y bueno, pero eso lo ¿Hay haces... experiencias de reinserción de mujeres en el mundo que hayan salido del mundo narco? No, yo no tengo ejemplos. Ahora, por lo menos, tendría que investigar papers, tendría que Yo no investigar encontré. investigaciones sociológicas, tendría que investigar. ¿Hay experiencias de reinserción? Sí, hay experiencias de reinserción en general, de personas saliendo de estructuras delictivas, al margen del mundo narco, no. Pero por Por su propia voluntad, no porque haya no, sí, hay estructuras, por supuesto. Hay cárceles diseñadas, pabellones diseñados. San Martín, la cárcel de San Martín tiene un pabellón diseñado a hacer meditación, a los trabajos manuales, a los oficios. Hay muchas ONGs, o sea, eso no es el Estado, es el tercer sector, yendo a las cárceles para trabajar. Y obviamente que es tratar de, viste, un agujero gigante, de llenarlo claro. con un poquito. Falta mucho más, porque el compromiso social no es fuerte, porque no es fuerte desde lo que le demandamos a las personas que tendrían que además gestionar eso. Entonces se empieza a complicar, porque cuando vos tenés un discurso que te dice que esa población es una población basura y que no tienen recuperación, entonces no podés trabajar. O sea, eso se sigue reproduciendo, ¿no? Y te dicen, ay, ya no hay solución. La única solución, y escucho cosas que son realmente aberrantes. Entonces, no puedes trabajar realmente en un esquema en donde se le pueda brindar otra calidad de vida, porque cuando trabajas en ese esquema, encima decís, uy, ellos se le brinda otra calidad de vida y tienen todo gratis y son escoria porque yo hice todo con el esfuerzo. Ese discurso, que yo lo entiendo porque yo vengo de una clase media baja, de una familia. Pero ese discurso no nos lleva a reconstruir el tejido social. Ese es el acuerdo que tenemos que tener, ¿sí? Mientras sigamos entendiendo esto como un problema individual de las voluntades de las personas, entonces ellos son los malos y yo soy los buenos, y eso me hace ponerme en un lugar también filosófico de autovaloración que no nos conduce a nada, ¿sí? Nos conduce a una cuestión casi te diría onanista, egocéntrica de quién soy, cómo me paro en el mundo. Bueno, no va a cambiar nuestra relación con los entornos. La única manera que cambie nuestra relación con los entornos es que el Estado esté presente, que estén presentes instituciones de cooperación en muchos ámbitos. Acá en Capital Federal hubo ejemplos de política pública muy interesantes, que fueron llevados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que era esto de trasladar los organismos a las villas o a los asentamientos urbanos, como fue el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, las OBD fue una política impresionante, eran oficinas para la atención de la violencia doméstica de género en los barrios. Entonces las mujeres iban a denunciar y desde ahí se hacía un seguimiento muy completo y complejo, no solo en la cuestión patrimonial y económica, que es la que queda súper vulnerada a partir de la denuncia, sino también en el seguimiento, ¿no? Psicológico, el acompañamiento, no solo desde la seguridad. Y la verdad que en el mundo lo que vemos es que aquellos esquemas en donde el Estado va al barrio, el Estado va al asentamiento, cuando digo el Estado, no digo el sistema de seguridad, porque el gran problema que tenemos es que pedimos sistema de seguridad y el sistema de seguridad es coercitivo. No digo que no sea necesario. No digo que no sea necesario, porque parece como que transitar el punto medio de estos discursos, viste, entre un discurso más garantista y un discurso absolutamente desde las fuerzas de seguridad como solucionador de todo el panorama, no es imposible. Pero sí se puede transitar un discurso que tenga que ver con la perspectiva de la política pública y, por supuesto, en la elaboración de entornos de contención y de recuperación de esos espacios, ¿sí? Mientras vos tengas a las mujeres haciendo malabares con las ollas populares, ¿sí? Mientras vos tengas que ahí se asientan fábricas clandestinas en donde a las pibas les pagan 2 pesos por coser 20 millones de calzas durante el día que no salen ni para ver la luz del sol. O sea, ahí significa que el Estado no controla y no le importa controlar. ¿Y a quiénes les cosen esas pibas? Les cosen a las grandes marcas que después te cobran un fangote de guita esa ropa, y esa ropa es usada por la gente que te dice que esas pibas son la escoria humana. Entonces, ese es el problema del tejido social, la hipocresía que hay. Yo estaba pensando justo, siguiente pregunta, el tema de la hipocresía, y me diste el pie perfecto, Flor, con el tema de determinados aspectos, o sea, vas leyendo, te vas informando y resulta que todos tenemos algo que tenga que ver con la narcoestética, que todos hemos incorporado en nuestra vida cotidiana algo que tenga que ver con lo que se denomina la narcocultura, sin importar el estrato social. Hay una cuestión que me avergüenza hacer el ejercicio de decir,
che, ¿de dónde saqué esto? Esta ¿Cómo qué? determinada forma de subir contenido, ¿cómo te tuneas para las fotos en redes sociales? ¿O qué tipo de imagen vas a subir? ¿Por qué mostrás esto que compraste? ¿Es un acto de ostentación? ¿Es un acto de ostentación? Está bien, estás mostrando por ahí un disco o un libro, que es una cuestión cultural. Pero bueno, yo también me pongo a pensar, con lo que vale un equipo, con lo que vale un disco hoy en día, esto, aquello, lo otro, es un acto de El concepto ostentación. de ostentación me parece sí muy adecuado como, Sin como importar el algo que estrato está en social. todas. Sí, sí, está todo el tiempo. Ostentamos hasta los vínculos, hasta cómo somos como madres, cómo somos como padres, cómo somos. Nos pasa que caemos todos ahí, ¿eh? Ostentamos. Sí, hay algo de derecho que tiene que ver con cómo, con esto de mostrar la vida continuamente, como si estuviéramos en un reality. Sí, es muy complejo porque se te setea el cerebro así y es complejo de salir de ahí. Y en cuanto, y con esto ya tengo que cerrar porque se nos acaba el tiempo. Nunca se ha dicho esto en tele, el tiempo es tirano, pero podríamos hacer varios programas, Flor, si te copás, creo que estamos para escucharte. Ahora, ¿crees que a futuro de narco, lo que tiene que ver con la estética narco, tanto en mujeres como en hombres, no quiero dejar a los hombres afuera de esto porque caen... Pero ellos también cayeron en la Sí, narcoestética, ¿eh? O sea, una ostentación brutal y de obvio. dinero fácil. ¿Crees que a futuro esto va a ser más complicado o que llegó para quedarse, que va a aumentar o que es una moda? No, creo que a futuro esto va a ser más complicado hasta que esto explote. Perdón que tenga una mirada absolutamente poco optimista. Explote, pero explote de una manera descomunal, mucho peor que lo que fue la pandemia. Y volvamos a darnos cuenta de qué es lo importante de la vida, que no tiene que ver con las cosas, que tiene que ver con la presencia, con lo vincular, con el ver al otro, con involucrarme en la historia del otro. Esa cuestión que a veces tiene la solidaridad, que también es un poco egocéntrica, porque a veces creemos que hacemos solidaridad y en realidad lo que estamos haciendo tiene que ver más con un ejercicio, ¿viste? De sentirte mejor, lavar culpas. Sí, de lavar culpas. Sí. Pero creo que en algún momento esto se va a romper tanto, va a llegar a un punto de tanto daño a través de probablemente un conflicto bélico a escalas multinacionales, considero yo, muy fuerte, guerrillas. Creo que está caldeado hoy el escenario a nivel mundial para un conflicto bélico de escalas sin precedentes. Te estoy hablando, no mañana, o sea, obviamente esto es un proceso, pero por lo menos los historiadores también coinciden con esto que estoy diciendo, ¿eh? O sea, se empiezan a ver muchos atisbos de cosas que hemos visto en el pasado, son como variables sociales que se están comportando, ¿viste? Como cuando ponen las métricas de si puede haber un sismo o no, o en las ciencias sociales funciona muy similar. Y a partir de ahí no digo que después vamos a transformarnos todos en Heidi, pero creo que va a generar una conciencia, o espero que genere una conciencia colectiva que sea un poquito más, más constructiva, una conciencia colectiva más constructiva. Por ahora no lo veo positivo. Flor, muchas gracias por No, haber por venido, favor. por explicarnos todas estas cosas. Florencia Freijo ha pasado por Es Más Complejo y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con el último tramo del día de la fecha. Les voy a contar una historia que seguramente recuerdan en cuando empieza a tirar los primeros datos. En agosto de 2011, en la puerta de su casa, en una zona urbana de calles pavimentadas, en el conurbano bonaerense, desde la puerta de su casa, una niña de 11 años se esfuma, desaparece. Nadie sabe nada de ella. Nadie sabe nada y el país se paraliza tratando de ubicar el paradero de Candela Rodríguez. Ya les suena el caso. De pronto la opinión pública empezó y varios de nuestros colegas comenzaron a analizar distintos patrones que tenían que ver con la familia. La chica había desaparecido, no estaba. Se empezó a hablar del padre, el padre estaba preso.
El padre estaba preso por distintas causas. No se sabía si era por piratería del asfalto, por secuestros extorsivos. Había vinculaciones de algunos parientes con el narcotráfico, con las drogas, y empezó a aparecer un montón de cosas que no tenían nada que ver con el caso. Se empezó a analizar por qué esta chica de 11 años tenía vida sexual. ¿Qué era lo que pasó? ¿Por qué estaban las fotos de la niña? Y uno veía las fotos y eran fotos en las cuales la chica hacía poses que podía hacer cualquier otra persona en redes sociales, mostrándose de determinada manera, con determinada ropa, determinados gestos, determinados peinados y determinada estética, que en aquel nombre no le podíamos poner un título porque no sabíamos que tenía un título. Esta chica estaba en una situación de vulnerabilidad, aunque no lo quisiera por una cuestión cultural, más bien por una cuestión familiar, pero eso no quita el caso de que, como ya dije varias veces en el programa de hoy, no hay pena de muerte ni hay castigos hacia los hijos de padres por lo que hayan hecho. Pero lo que termina de redondear esto es que este caso no quedó impune. Candela Rodríguez no quedó impune, nos olvidamos del tema. Hubo condenados, en 2020 hubo condenados por la muerte de Candela Rodríguez, que apareció muerta y violada en un baldío a la vera del acceso oeste, después de semanas de búsqueda. Hubo condenados y ninguno era pariente. Pero juzgarla a la familia fue algo habitual. Juzgar a una niña de 11 años que termina violada y muerta también fue lo habitual en aquel entonces. No quiero señalar culpas, no quiero pararme con un dedo moralizante, pero algo duele y la narcoestética está por todos lados e incluso en algunos de mis propios comportamientos. Mi nombre es Nicolás Luca, esto ha sido el Es Más Complejo del día de la fecha y se quedan acá, en el canal de la ciudad. Hasta la próxima.